Señoras y señores televidentes, bienvenidos a otro programa de Giro en U, La Ciudad Vive en la U. El saludo especial para todas y todos ustedes y agradeciendo la amable sintonía. Como siempre, el día de hoy tenemos invitados especiales, pero quiero hacer el preámbulo a una artista de la danza, del teatro y una gran gestora cultural en la ciudad de Pasto. Bienvenida a Mercedes Guerrero Mechas en el mundo del teatro y la danza. Muchas gracias por la invitación. Muy rico estar aquí presentes para compartir un poquito con Giro en la U. Bueno, el placer es nuestro y muchas gracias por haber atendido, por haber hecho un espacio en su agenda para conversar con nosotros y que los amables televidentes conozcan un poco de su vida, de su actuar, de su quehacer artístico y su quehacer en favor de la cultura del municipio de Pasto y el departamento de Nariño, porque sabemos también que no solamente su gestión cultural está en nuestra ciudad capital, sino también en todo el territorio de nuestra región. Además, quisiéramos conversar con Mercedes Guerrero y quisiera que nos cuente, Mercedes, cómo se inició en la danza, cómo fueron los inicios en la danza o el teatro. Bien, el inicio en la danza pues fue algo muy bonito, ¿no? Porque hay una anécdota que dice mi madre que no sabía caminar, pero que cuando escuchaba la música ya era otro cuento, mi cuerpo se movía solo. Y de ahí fue surgiendo poco a poco. Cuando entré a estudiar en el colegio no hacía educación física, entonces mientras los compañeros hacían baloncesto y todo eso, Mercedes Guerrero se dedicaba a bailar con una religiosa y con algunas compañeras y la pasábamos muy bien y empezamos a crear coreografías y empezar montajes pequeñitos. En ese tiempo no le llamábamos coreografía, simplemente era la presentación de la danza, pero ahí empezó como los avatares y sentía que cada vez que yo danzaba era feliz, no me cambiaba por nadie. Bueno, Mercedes, quisiera que me cuente algo que sería propio de su vida, de su hogar. Usted nace en un hogar bastante tradicional, en un hogar de un padre bastante estricto, formado en la escuela militar, ¿sí? ¿Y cómo es que logra usted convencerlos o cómo es que logra usted abrirse paso para formarse en las artes cuando estas familias bastante rígidas, muy guiadas por la religión, incluso usted tiene su nombre de Mercedes, sí, me imagino la Virgen de las Mercedes, exactamente, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo logra usted convencer a su familia que la apoye para formarse en las artes? Bueno, hay una cosa que sin querer queriendo hicieron mis padres con nosotros. Uno, la música. Mi padre un buen bailarín, mi madre una buena actriz, en su época escolar, digámoslo así, en su adolescencia cantaba, danzaba y actuaba, pero simplemente era de colegio, ¿no? Y en casa se llevaba de costumbre, de tradición, de que en la mañana música, al mediodía música y en la noche música. Ya. Y buena música, excelente música. Cambiábamos los ritmos porque a mi padre le gustaba mucho eso, un amante de la historia, y nos fue metiendo sin querer queriendo en este mundo del arte. Mundo del arte. Y para convencerlos, pues todo papá quiere que medicina, que abogado, que estudie esto, pero... Una carrera que dé plata. Que dé plata, exactamente. Que dé plata y prestigio social. Exactamente. Y nos fuimos metiendo. Mi hermano es músico, un gran maestro de la música. Y en la danza, otra hermana dejó los sistemas y se dedicó a la yoga. Mi hermana, la que vive en Europa, está en gimnasia olímpica, patinaje artístico. Es una políglota y también trabaja mucho con los idiomas. Pero todos de alguna manera estamos relacionados con el arte. Y fue en la casa donde aprendimos eso. Sin darse cuenta, mi papi nos fue formando en esto. Y cuando tomamos la decisión de meternos en este cuento. Cuando ya le dijo. Ya tocó decirle, vea, definitivamente para mí no es el derecho, aquí le dejo sus 2 semestres de derecho, yo me voy a dedicar a este oficio, a la danza y al teatro. Estabas estudiando derecho. Sí. Y llegaste con ese noticionón pues, a la sí, casa. Ya, fatal. Y entonces ahí lo único que me dijo fue, usted escoge esto, demuéstrame que usted puede vivir con eso. Fue un reto bien grande. Me fui a hacer los cursos a Bogotá, venía a dictar acá talleres, ese fue el vaivén con el Ballet Nacional, con Jaime Orozco. Bueno, y en esta de talleres, cuando tú dices talleres, estás evidenciando, señores y señoras televidentes, que
generalmente para formarse en las artes, sobre todo en el teatro y la danza, eran muy escasos los programas a nivel universitario. No tocaba, por lo menos aquí no existían o en ese campo, y tocaba salir de la ciudad a Cali, Medellín, Bogotá, que eran como los centros, ¿no? Y había más de música, ¿no? O sea, había la Francisco Cristancho, habían otras instituciones, el Conservatorio Nacional, todo, el Conservatorio pero todo en música, Cauca. nada en danza. En danza estaban dedicados, por ejemplo, el Ballet Nacional tenía su espacio, el Ballet Folclórico de Jaime tenía su espacio, pero no eran como las acreditaciones por el Ministerio de Cultura, de Educación y todo eso. Y ahí viene el problema de que la gente empieza a prepararse, y gente que es inquieta por el trabajo escénico, y empezamos como a curiosear. Bueno, pero allí, perdona que te interrumpa, pero allí entonces se vuelve más como de una formación de escuelas, ¿no? Sí. De escuelas. Dentro de esa, ¿qué maestros? Porque antes el maestro de la danza, el maestro de la música, del teatro, de cualquier arte, formaba su propia escuela. Sí. ¿Cuáles fueron los maestros que más influenciaron en ti? De las maestras que influenciaron mucho en el trabajo artístico fue la hermana Carmen Leganés, del Filipense. Aquí en Pasto. Aquí en Pasto. Es una monjita, era una monjita española, pero una sabia, amante del arte, de la historia. Yo aprendí historia del arte con ella. Bueno, y además de la hermana, ¿quién? Después de la hermana viene Jaime Orozco, folclore, Rafael Sarmiento. Lastimosamente Jaime ya tenía en Bogotá el ballet de Jaime Orozco. Ya lo tenía cuando ya lo tenía, sí, ya estaba, inclusive a los poquitos meses de lo que yo estuve en los talleres, pasé directo al ballet. Al ballet. Sí, entonces. Alumna aventajada. Alumna aventajada, entonces algo que toda la vida lo voy a guardar es que él me dijo, tú bailas con Ángel, y eso no se lo consigue fácilmente. Entonces ahí fue muy bonito. Lo mismo Rafael, con lo de ballet clásico, contemporáneo, moderno, eso fue súper increíble. Maestros geniales. Después ya viene Katy Chamorro, ya viene la maestra Gloria Darín Corbalet, vienen otros maestros de danza, César Monroy, ¿sí? Y así mismo vamos aprendiendo con Wilson Pico, se van generando talleres uno tras otro y se va enriqueciendo el proceso en la danza. Y en el teatro tenemos grandes maestros también. Pero esa era mi pregunta. Sí. Bueno, ¿hizo primero danza, luego teatro, o Mercedes Guerrero va haciendo las dos cosas al tiempo? Sí. Ya. Entonces eso fue como mirar que la una sin la otra no podían vivir, no podían ser solas, ¿sí? Son complementos y es que te ayudan a crecer supremamente más en el proceso artístico. Entonces ya con el maestro Juan Carlos Moyano, con Juan Monsalve, ¿sí? Que son bastantes fuertes y te empiezan a formar. Todos unos íconos de la danza y el Fernando teatro. Peñuela, también en su rigidez, Sergio González, forma pues magistral. Después ya fuimos conociendo gente de otros países como Soraya Sabastis de la India, Cristina Castrillo, ¿sí? De Suiza. Entonces son gente que te van formando y te van aportando y te van enriqueciendo mucho más. Alberto Bolaños también, ¿por qué no? Porque Alberto fue también uno de los precursores de mi trabajo artístico y lo reconozco y veo que con él yo aprendí bastante, muchas cosas. Bueno, y dentro de esa formación, ¿cuál fue, no sé si recuerda usted, cuál fue su primera obra de teatro en la que tuvo la oportunidad ya de estrenarse usted? Como artista pues y actriz. En el colegio nos enfrentamos a una obra grande de Molière, El enfermo imaginario, ¿sí? Porque ya son de los clásicos. Después de eso ya empezamos a hacer obritas ya que tenía que ver danza y teatro, como Giselle, ¿no? Romeo y Julieta, ¿sí? Algunas de las... entonces vas aprendiendo que ese ballet no va a estar solo con la danza, sino también con el teatro. Entonces empiezas a formarse en todos estos aspectos y te enriquecen, te llenan. Una de las curiosidades que a mí siempre me asalta es que ahora tenemos muchos actores, muchas actrices en la televisión para las novelas que son muy comerciales, ¿no? Pero junto con ellos vemos, por ejemplo, a grandes actores que se han formado en el teatro y luego pasaron a la televisión, por decir algo, Humberto Dorado, ¿no? Entre otros, entre muchísimos otros.
Según usted, ¿qué tiene de diferente un actor que se forma directamente en la televisión y un actor que se forma para el teatro o desde el teatro? Bueno, el actor cuando se forma desde el teatro empieza a tener un poquito más de conciencia de lo que está haciendo en su escenario. Aprende a vivir y a estudiar mucho más a los personajes, ¿sí? Los lleva a un punto de éxtasis o un punto sublime para cada uno, es crecer con ese personaje, ¿sí? Volverse ese personaje, y asumirlo, de tal manera que yo aprenda en el escenario estar con el personaje y cuando salga del escenario me convierta otra vez en el personaje normal. Eso se lo lleva y se mira en los actores que son de teatro, porque la forma de expresarse, de hablar, de mirar, de sentir, tú lo miras. De los que son actores decorativos, digámoslos así, entonces se ve que les falta la pronunciación, la mirada o cómo mantienen su forma, su cuerpo, su expresión. Carácter del personaje. Sí, entonces no se ve que está faltando, ¿sí? O que ya se vuelven seriales, ¿no? En esta, por lo general, me parece tenaz cuando la mujer se la presenta como una mujer bonita, tonta y vacía. Un atentado contra el género. Sí, es un atentado terrible. Y vemos a veces yo hacía ese trabajo con mis estudiantes de mirar capítulos saltados para aprender a mirar cómo una actriz de verdad y cómo es una artista maquillada, ¿no? Entonces perfecto. Ahí aprendieron muchas a conocer de verdad qué era el verdadero sentido de ser actriz. Estamos conversando con Mercedes Guerrero Mechas, que digamos que nos contó, nos ha narrado cómo ha sido su historia, cómo se ha formado en el teatro, en la danza. Vamos a ir ahora a una pausa institucional y cuando volvamos, Mercedes, quiero que nos cuente cómo fue su ingreso a la gestión cultural y unas, digamos, historias personales que han marcado su vida. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a seguir en Giro en U, La Ciudad Vive en la U.